esta información. Último momento. Modernización laboral. El país se detiene. Cuarto paro en 800 días. Se endurece el protocolo antipiquete. Gobierno descontará el día a los estatales. Se viene el cuarto paro en la era Milei presidente. 4 paros en 800 días. Son básicamente más o menos uno cada 200 días. Sí. Con implicancias que tienen que ver con la reforma de la ley laboral y todo lo que se viene hablando desde hace un tiempo, ya con media sanción en el Senado, con media obviamente. sanción y con varias particularidades. ¿Qué es lo que, por ejemplo, destacaba la CGT dentro de estos números que hoy estamos viendo? Que es al presidente que más rápido le hicieron un paro, al gobierno que más rápido. Creo que habían pasado... Milei asumió en diciembre, en enero ya hubo el primer paro nacional, ¿se acuerdan? Convocado por la CGT. O sea que inmediatamente 2 meses, no, mes y medio. Menos. Mes y medio. Mes y medio. Podemos incluso... hablar del poder de convocatoria de esos paros y la fuerza que se pone, porque en enero yo fui a esa movilización y la verdad que parece que habían llevado extras la CGT. Bueno, no era el poder de fuerza de la CGT no era el poder de fuerza porque no movilizaban los medios de transporte, que sí se va a sentir en esta movilización. Claro. Ojo, mirá que la UTA en su momento, en el último paro, dijo que paraba y después se tiró para atrás. Por la conciliación. Por la conciliación obligatoria. O sea que puede haber algún cambio de timón a último momento. Por ahora está decidido que van a parar todos los transportes, aéreos, trenes, colectivos. Incluso el único que no se va a sumar es el subte, ¿sí? ¿No? Que siempre es el que funciona. Y los taxis, todo. Va a estar paralizado y ahí se va a sentir el poder de fuerza. Sin movilización. Vamos a meternos con esta placa. A esta placa le gusta a Fioravanti. Sí, esta placa le gusta a Fioravanti. ¿Por qué? Porque de alguna manera te muestra que los sindicalistas son selectivos. Los sindicalistas son combativos con aquellos que no son peronistas. ¿O no, Fiora? Porque fíjate, paros nacionales de 1983. Regreso a la democracia. 46, se acordarán los paros de Saúl Ubaldini. 13 de Alfonsín, exactamente. 13. Ahora, paros a gobierno no peronistas, 13 de los 46. Claro. Y si tenés en cuenta que el advenimiento de la democracia, para acá tenés Alfonsín, De la Rúa, Macri, pero después tenés Menem en dos... vamos a cerrar el micrófono. Menem en dos periodos. Después tenés Duhalde, tenés Néstor Kirchner, tenés Cristina en 2 periodos, tenés Alberto Fernández. Solo 16 de esos paros fueron a gobiernos peronistas. Sí, y este paro del jueves, Pampa, hay que decirlo, es primero por la presión de las bases. La CGT no le quedó otra. Y la hace sin ¿Vos decís que es fría la CGT? No, y la hace sin movilización, ¿por qué? Porque, hay que decirlo, Nati, la CGT arregló con el gobierno. Bueno, la movilización se hizo al Senado, ¿sí? O sea, tal vez consideraron que era un primer paso movilizar en contra de la reforma laboral. Ya vimos cómo terminó, con disturbios, detenidos, lío en la calle, protocolo antipiquete. ¿Qué es lo que dijo Monteoliva, ¿no? En esto del refuerzo en los protocolos, que van a revisar mochilas y si llevan banderas. Ojo con eso, también. Pero la CGT arregló con el gobierno. Bueno, arregló con el gobierno para que no le toquen. Qué duro eso, qué frase. Sí, bueno, perdón, una cosa, no es dura, porque hablando de duro es Fioravanti, más duro fue Omar Maturano, secretario de la Fraternidad con respecto a la CGT. A ver si lo escuchamos. Buenas tardes, Giselle Teper te saluda, ¿cómo estás? ¿Ustedes creen que la reforma se va a poder parar o que va a salir aprobada en la media sanción que le restan diputados? Yo te puedo decir lo que pienso yo. Yo creo que la reforma se para si nosotros hacemos un paro por tiempo indeterminado. Como hicieron los bolivianos, hace un mes y pico. ¿Y esa medida está como posibilidad? No sé, yo la tengo pensada.
Un paro por tiempo determinado y bueno, que se arreglen los gobernadores, que se arreglen los políticos, que se arregle el presidente. El problema de eso ya no es nuestro, ya no es de los trabajadores. Si a los trabajadores igual, llega a fin de mes no le pagan. A los trabajadores le pagan en cuota. Es decir que si esa medida no sucede, lo más probable es que se entienda que la reforma va a aprobarse esta semana o cuando finalmente la traten en diputados. Bueno, la palabra de Maturano. Por tiempo indeterminado, dijo. Y otra, fue también duro con los legisladores, dijo, hubo traidores. Esa fue la palabra que usó. Hablando de dureza, digo, yo lejos estoy de ser simpatizante de Milei, pero digo, fíjate esta placa. Estos muchachos no fueron duros. ¿Estábamos en Disney acá? No, estábamos en pandemia. Durante 2019 y 2023. ¿Qué estábamos en Disney? No, pero dice que se lo perdonaron por la pandemia. Magic Kingdom era el país. Sí, no, porque fíjate, 5 a Macri, que no fue ningún presidente brillante, 0 a Alberto Fernández, creo que tampoco le disputa a De la Rúa ser el peor presidente de la historia del país, y 4 a Javier Milei. Insisto, yo no soy ni macrista ni mileísta. Pero esto es inconcebible. Y acá con mandato cumplido de 4 años. ¿Qué es lo que dicen los gremios? Movilización sola no alcanza. Esto es más o menos lo que está planteando Maturano. Por eso muchos de los gremios fueron y decidieron ir al paro. O sea, la CGT no son los 3 que conducen la CGT. Están todos los gremios adheridos, ¿sí? Son los que le reclaman a los directivos que convoquen a un paro nacional. No es algo de 3 nada más que definen un triunvirato qué es lo que va a pasar. Aceiteros, bueno, vemos al transporte, vemos seguramente también, los bancos, ni hablar. Son los gremios que te logran paralizar el país, ¿sí? Entonces, ahí es lo que están definiendo. Sí, a ver, si es una única protesta, por ahora es un paro, ya viene una movilización, y bueno, y otros que piden paro por tiempo indeterminado. Bien. Aceiteros, pide eso. Paro por tiempo indeterminado, el de aceiteros. Aceiteros. Es uno de los gremios que mejores paritarias tiene desde hace décadas. Sí. Mercedes Cabezas está con nosotros de ATE. ¿Cómo te va, Mercedes? Maturano hablaba paro por tiempo indeterminado y descuento a los estatales si van a ir, dijo el gobierno, si van al paro. ¿Cuál es la posición de ustedes? No se escucha Mercedes, no se escucha Mercedes. A ver, la abrimos a Mercedes. A ver, hola. Ahí. Fiora, a ver ahora, Mercedes. A ver. Ahí estamos. Ahí estamos, sí. Nosotros venimos con amenazas de descuento desde hace bastante tiempo. Venimos en plan de lucha desde diciembre de 2023. Recién los escuchaba con el primer gran paro que hicimos las 3 centrales obreras, porque hay 3 centrales obreras en la Argentina, y esto también hay que decirlo, no todas tenemos la misma posición. Y ese paro además fue producto de la salida de un decreto que todavía ni siquiera se trató en la Cámara de Diputados, el 7023, que también dio por tierra y modificó más de 300 leyes. Eso tampoco había pasado en los anales de la historia argentina, que un presidente asuma y en diciembre modifique 300 leyes que fueron debatidas en el Congreso. Por supuesto, nuestra postura es ir a la lucha, vamos a estar en la calle, no vamos a hacer un paro dominguero, llamamos a paro nacional en cada una de las instancias en las cuales se trata esta ley, porque sabemos que es posible que vuelva al Senado, y vamos a estar en la calle movilizando con toda nuestra gente, con aceiteros seguramente. Pero CGT dijo que no había movilización. Bueno, pero los sindicatos de la CGT también a veces toman otras decisiones. Nosotros venimos va a haber movilización de otros sectores, va a estar la izquierda, va a estar el kirchnerismo y otros gremios como ATE que también va a estar movilizando. Está el Pollo Sobrero del otro lado, alguien que sí es de los combativos. Que no compra con el tema de los arreglos muchas veces, hay que decirlo así, arreglos muchas veces que hacen muchos sindicalistas con los gobiernos de turno. Pollo, ¿cómo te va acá con Lele Caruso, todo el equipo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, vos sos muy crítico, tanto como la gente de ATE, que siempre para y siempre pide movilización, no así la CGT. Se ríe. ¿Por qué la verdad que es un gran problema tener algunos dirigentes gremiales que tenemos dentro de la CGT. La verdad que son parte del problema. No nos olvidemos que la idea que tenían en esta reforma laboral era acordar el
la cuota societaria y dejar a los trabajadores colgados. Por suerte hubo gremios que se impusieron y una gran presión de abajo hoy los está obligando a hacer cosas que algunos no quieren que se hagan. Pero bueno, vamos a ir con todo, vamos a exigir que haya un plan de lucha, porque esto no se voltea solamente con un paro de 24 horas, y que se tiene que discutir algo en serio, que se discuta, pero teniendo en cuenta la necesidad del movimiento obrero y no perjudicando al movimiento obrero como es esta ley. ¿Ustedes van a movilizar, sí o no? Mira, en principio sí, no te puedo decir exactamente cómo, porque estamos viendo el tema de, estamos analizando que el paro va a ser muy, muy fuerte y va a costar llegar a Capital y todo eso, entonces estamos viendo eso. A la tarde tenemos una reunión donde vamos a definir bien cómo lo hacemos, pero sí, en principio queremos movilizar. Pero tengo por entendido que no solamente nosotros, ¿eh? Tengo por entendido que los Sí, gremios acá ATE también. ATE también nos dice. ¿Tami? Sí, los compañeros de ATE siempre movilizan, son compañeros que siempre están en la calle y que lo vemos, ¿no? Te quería consultar sobre esta polémica, ¿no? de las últimas horas que tiene que ver con los cambios, la reforma laboral, sobre todo las licencias médicas. ¿Qué te pareció la actitud de los senadores que aprobaron casi a libro cerrado, ¿no? esta ley? Mira, estamos muy rodeados de traidores. Upa. Y lo mismo que dijo Maturano. Y esta es una ley coimeada. Cuando el otro día dije esto, un colega tuyo se enojó porque decía, no hay plata de por medio. Mira, hay dos formas de coimear una ley. Una es como hizo Flamarique poniendo plata, con la famosa ley Banelco. Sí. Y otra forma de coimear es decirle, por ejemplo, a los senadores peronistas que fueron votados para estar en contra de este gobierno, decirle, mira, yo te hago una ruta, vos cambiame el voto. O sea, eso con la veña de los gobernadores, ¿no? Obviamente. Obviamente. Y con el silencio de la CGT, porque, vuelvo a insistir, la CGT lo que quería era otra cosa, no era esto. Obviamente, producto de la presión que hicieron muchos gremios, hoy tienen otra situación y es hora de que los trabajadores entiendan, y esto es un pedido que le hago a todos los trabajadores, que esos dirigentes gremiales que no están a la altura, ya es hora de que los vayamos sacando de los gremios, porque esos son los que después nos traen los problemas que padecemos todos los días. Pollo, espera, porque acá está Mercedes Cabeza. El Pollo tiene una definición que me quedé, dijo ley coimera. Bueno, ¿sabés qué pasa? Que cuando algo se aprueba a libro cerrado y además después hay senadores que reconocen que no sabía lo que decía ese artículo, empiezan a aparecer algunas otras cuestiones. Nadie vota a libro cerrado y sin saber lo que dice una ley, mucho menos en forma afirmativa. Mucho menos en forma afirmativa. Entonces empiezan las dudas, la realidad es esa y empiezan a aparecer estas cosas. Por eso es tan importante la lucha federal, porque a los gobernadores les queda lejos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero en cambio cuando les van a golpear la puerta del despacho empiezan a aparecer los problemas. Bueno, es hora de que el pueblo responda federalmente, movilice en cada una de las capitales, en cada una de las ciudades importantes del país y avancen al reclamo porque la reforma afecta a cada uno y a cada una en cada lugar del territorio nacional. Esto es así. Federal. ¿Tami? A mí me llegan todos los días muchas consultas sobre el tema de reforma laboral y demás, y la que se repite, y ya que la tengo a Mercedes le quiero preguntar, es cómo afecta, qué es lo peor que tiene esta ley para los empleados estatales, ¿no? Porque se habla mucho de los privados, pero hay una parte que la excluye, pero yo quiero que lo expliques vos, y cómo le afectaría en el régimen general a los trabajadores estatales. Bueno, en primer lugar lo que hay que aclarar es que en el Estado coexisten dos leyes. La primera es la ley de empleo público, como bien lo menciona Adorni. La segunda es la ley de contrato de trabajo. Esto es así. Efectivamente, las empresas públicas y todos los sectores del Estado, previos a 2006, que es el momento en el que aparece el decreto que regula las relaciones del trabajo en el Estado, son previos y obviamente se rigen por la ley de contrato de trabajo. De hecho, hay organismos que tienen la ley de contrato de trabajo y la ley de empleo público en el interior del organismo con distintas modalidades. Y obviamente nos afecta la ley laboral, no solo a los sindicatos, nos afecta en el mundo de las relaciones laborales. Se habla de sindicatos
por empresa, el Estado tiene empresas públicas, digo, esto hay que visualizarlo, porque si no, pareciera que a nosotros y a nosotras no nos toca la ley. Sí, por supuesto que nos toca, más allá de que la reforma en el Estado empezó en diciembre con el decreto 7023 y siguió con la ley de bases. Fue el primer paro. Bueno, por eso, y siguió con la ley de bases, la ley ómnibus anterior, que por suerte la movilización logró derribar, pero aparecieron diversos decretos que hacen que en el Estado las reformas fueran desde diciembre de 2023. Pero esta ley también nos atañe. Nos atañe como trabajadores, pero también como materializadores de la política pública, porque la política pública la hacemos nosotros y nosotras. Sí. Pollo, si tenés que hacer un top 3 de lo peor de esta ley, lo que más perjudica al laburante, ¿qué pondrías? Y los 197 artículos. Los 197, de toda. Es una ley que va a cambiarte las relaciones laborales. Porque desde que vos no podés organizar tu vida con una jornada laboral estable, hasta no poder organizar tus vacaciones, hasta que vos te tengas que pagar tu indemnización perjudicando tu jubilación. Es decir, es toda una ley, te podría decir esos 3 son los principales, pero es toda una ley que lo que busca es cambiar. Vos fijate, empezaron planteando que esta ley era porque las indemnizaciones eran insoportables y entonces los empresarios no podían tomar nuevos empleados. Primera mentira. Los empleados nuevos no es que no se toman porque hay una ley que es dura. No se toman porque no hay consumo. Porque cada hora te cierra una pyme, cada hora. El grado de desindustrialización que tiene este gobierno es tan, pero tan grande que es un plan económico donde entran un 20% de la población, el resto va a quedar fuera del sistema. Entonces, cuando vos ves que te llevan al ciclo pasado, donde jornada de 12, 13, 14 horas, lo que sea, no puedes planificar tu vida, no puedes planificar tus vacaciones, te pagas tu propia indemnización, te joden la jubilación y yo qué sé, es muy... la gota que rebasó el vaso obviamente fue la de las enfermedades, porque ahí se vio claramente. Pero vos fíjate hasta una cosa, un pequeño detalle, que no sé si lo estuvieron charlando. ¿Qué tiene que ver la ley del estatuto del periodista con esto? No, bueno, porque se rige bajo la ley de contrato de trabajo, es una de las regulaciones. Sí. Y ahí metieron la mano porque obviamente hay un ensañamiento del gobierno con la prensa y obviamente trata de perjudicarlo de alguna manera, ¿no? Si llegó a decir que no taparle la boca. Bueno, lo decís vos, pero... Los periodistas que hoy hablan les quieren tapar la boca. Entonces, vos te das cuenta que fue una excusa, porque los mismos que el estudio Funes de Rioja, que fue uno de los que hizo esta ley, han planteado claramente que esta ley por sí no crea trabajo. Entonces, si vos tenés una ley que no te crea trabajo, que tenés un 40% de trabajadores que están fuera del sistema y que no se los contempla. No se contempla, por ejemplo, a las plataformas que hoy en día han surgido, no se contempla los avances tecnológicos, no se contempla nada. Lo único que han hecho es decir, bueno, ¿quiénes son los que tienen derecho? Esto, bueno, vamos a bajarlo a la misma altura de los que no tienen derecho. Pero una reforma laboral tendría que plantearse, por ejemplo, ¿qué haces vos con ese 50% de trabajadores que hoy están fuera de todo sistema? No se plantea nada. Pollo, a eso iba, porque hablaste de traidores y recién lo estás mencionando, pero en los últimos 20, 25 años, ¿qué se hizo con los trabajadores informales? Es decir, con aquellos compañeros que están al lado, que cumplen la misma tarea y que están afuera del sistema. Porque vos hablaste de traidores, entonces tenemos que hablar también de ¿qué? De cómplices. Porque no se hace nada por los trabajadores informales. Pero obvio. ¿Cuál es la duda? No, bueno, la duda es que hablamos de la reforma laboral, pero no hablamos nada de los compañeros que no tienen ningún derecho. Entonces, ¿qué se hace con esos compañeros? Nosotros, un gran problema que tiene el movimiento obrero, los sindicatos son una herramienta formidable de defensa. Ahora, está muy mal representada. Mientras que los sindicatos sigan estando dirigidos, por suerte, ahora han cambiado algunos gremios y hay nuevas direcciones y hay compañeros y gremios que están bien representados.
pero que mientras que los gremios se crean que son una pequeña pyme familiar, que son para enriquecer a los dirigentes gremiales, que uno decide por todo, mientras que siga ese modelo sindical, los trabajadores no van a estar bien representados. Los trabajadores tienen que tener sindicatos democráticos donde las minorías tengan participación, donde los trabajadores decidan todos en asamblea, que eso obviamente, ojo, no lo quiere la burocracia, pero tampoco lo quiere el gobierno, ¿eh? Ahora, ¿por qué no se le hizo un paro general, digo, a Alberto Fernández? ¿No? Digo, pregunto tanto a la dirigente de ATE como a vos. ¿Cómo que no se le hizo? Un paro Nosotros hicimos varios paros nacionales. Pero un paro general convocado por la CGT. No, la CGT. No, de hecho, fue el peor movilizamos, gobierno hicimos una de caravana. la historia. Durante la pandemia hicimos una La caravana CGT en no auto. le hizo paro a Alberto, no le hizo paro a Macri, ¿te acordás que tampoco le hizo Un paro a año Macri? que no le hizo un paro, en el 2016 creo. Ahí No, no. a Macri, discúlpame, a Macri había que haberlo sacado a patadas. ¡Epa! Y no se lo sacó porque la CGT fue cómplice. La CGT fue cómplice, como fue cómplice con Alberto Fernández, como es cómplice con este gobierno, porque este paro no sale por la CGT, ¿eh? No se engañen, muchachos, ¿eh? Este paro sale por la presión que hay de abajo. Si escuchame, que hasta a Fátima Flores se le caga de risa al secretario general de la CGT, obviamente algo tenían que hacer. Ahora, ojo, porque la presión que nosotros, los que de verdad queremos representar a los trabajadores y creemos que esta ley es muy mala, nosotros tenemos que pensar que a esto hay que darle una continuidad. Porque se vote lo que se vote en el Congreso, que va a tener que volver al Senado, nosotros ahí vamos a tener que estar, porque no podemos permitir perder conquistas que son históricas. No podemos perder las 8 horas de trabajo cuando tuvimos muertos. A ver, Pollo. Sacar a patadas igual Pollo. sonó a golpista de parte del Pollo, ¿no? Sí, no me gustó Sacar a esa patadas parte, a un presidente sonó golpista. Para Esa mí, parte no me gustó. No corresponde. Que quiero ver. Pará, No, no Pollo. corresponde, bueno. Para decir, pensar lo que quieran. Cuando un gobierno es malo hay que cambiarlo. Y a mí no me Pero engaña. pero no se cambia con el voto, Pollo. ¿No se cambia con el voto o lo sacás vos a patadas? Discúlpame, ¿cómo lo sacaron a De la Rúa? ¿Y eso fue golpismo? No, fue un acto de defensa. Si vos tenés un Sabemos gobierno, cómo lo por ejemplo, sacaron. que- Me extraña. ¿no? Sabemos cómo lo sacaron a De la Rúa. ¿Quién transó, A no? ver, sí, igual el sí, gobierno, a ver, el gobierno de la provincia de Buenos Ven. Aires, vamos. A ver, Fabio. Pollo y Fiora, a ver, que quiero escuchar a Mercedes. Hay distintos mecanismos dentro de la democracia yo- para perdóname, terminar con pero distintos pará, gobiernos. Pará, un digamos. segundito, Pero, Pollo, ya Julio, volvemos ahí a vos, Nos- Pollo, un segundito. Nosotros tenemos que dejar de pensar también que la democracia es un voto cada 2 o 4 años. Tenemos que pensar que tiene que haber mecanismos democráticos de participación popular por los cuales efectivamente, si es necesario dar una vuelta de timón, se puedan hacer. Son mecanismos democráticos, digamos. Se votó en Ahora, octubre. yo también te puedo decir que es cierto que tiene un resumen esta ley. Esta ley se adueña del tiempo del trabajador y de la trabajadora, se adueña del tiempo de clase, que es el único bien intangible que tenemos, que es nuestro y que nos permite configurar nuestra vida. Efectivamente Ahora, pone en manos del empleador Sí. el tiempo del trabajador Mercedes, en todos los artículos. Explícame esto. Explícame este estudio que hizo Giacobbe, mira, dice ¿Por sobre la qué siguiente el reforma. 45% de la gente está a favor de la reforma? ¿Es porque no sabe, no la leyó o porque está podrido de los sindicalistas? Igual, perdón, es muy pareja, 45, 6, Pará, 42. Está bien, puede haber pero si es Mirá, malo para los laburantes, esto no tendría que ser 45. Porque hay mucho fuera del sistema Puede haber también, varios motivos, pero no Sí. la conocían ni siquiera los senadores que la votaron. La Bueno, ese es CGT, un quiere que punto te diga? importante. La CGT dijo que tenía que haber una reforma laboral, o sea, que la CGT la sumamos a este porcentaje. Tal vez no este tipo de reforma laboral, A ver, pero el hay mundo- un consenso de ¿Cuál que es hay la que haber reforma una El mundo del laboral? trabajo cambió, eso es real, digamos. Aparece la inteligencia artificial, Sí. aparece la digitalización, El aparece la trabajo tecnología, el trabajo en remoto. casa, claro. Miles de cosas que además no aparecieron con la pandemia, pero que se dispararon con la pandemia y esto es real en el mundo, no en Exactamente. Argentina. Se está discutiendo una reforma laboral. En la última conferencia de la Organización Internacional del Trabajo se habló de un convenio específico para plataformas porque era necesario. Acá se lo sacan. Bueno, efectivamente necesitamos una reforma laboral. Ahora, la reforma laboral no es con quita de derechos, es para ver cómo regulamos y generamos más y mejores condiciones de dignidad para que el que labura, y labura además 12, 13, 14 horas, porque no puede ni apagar la plataforma, lo pueda realizar con derechos y con las mismas condiciones de un trabajo con derecho que cualquier
persona de la clase trabajadora debiera tener. Y te digo una cosa, es real. Es cierto que la precarización no existe ni desde ayer ni desde este gobierno. No. Y muchos de nosotros y nosotras hacíamos paro, nos quejábamos, íbamos a medidas de acción y demás y no se resolvió. Apareció en un boom con los 90 por los condicionamientos del FMI y durante los distintos gobiernos nos cansamos de pelear contra la precarización laboral. Bueno, es tiempo de ponerle fin, pero no generando un registro de trabajadores precarios. No, claro. Pollo, ¿vos te sentarías a hablar y hablar sobre una reforma y un proyecto? ¿Ustedes elaboraron algún proyecto? Sí, claro, además nuestros diputados lo han planteado, la necesidad de la rebaja de horas de trabajo como se está discutiendo en el mundo. Porque esto no es un invento nuestro en la Argentina. En En Europa el mundo, se en está Brasil, en discutiendo. Chile, en Poquito, México, México, se claro. está discutiendo la reducción de jornada laboral. Acá vamos para el lado contrario. Por ejemplo, todos aquellos que están en las plataformas, que no tienen ninguna relación de dependencia con los dueños de las distintas empresas, no tendría que estar reglamentado eso para que mínimamente tengan un seguro, para que cuando a los pibes se los lleva por delante un auto tengan un seguro, tengan una obra social, tengan algo de eso. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que son muchos cambios que se están dando, no se tendría que discutir. Ahora, ¿cuál es el problema? Que lo que se discute acá es meterle la mano en el bolsillo. Y hay algunos que se ofenden. Recién, yo por eso no quería que me corte, porque acá cuando un trabajador plantea cosas que no gustan, dicen, no, vos sos golpista, que esto, que lo otro. Pero nosotros hoy tenemos un gobierno que se robó el oro del Banco Central y no están presos los que se lo robaron. Tenés un tipo como Schwarzenegger que por el día de San Valentín a su mujer le hizo un regalo hermoso, 114 palos, un acuerdo en forma directa. En Cancillería. Buen Sí. contrato. Claro. Ahora, pero ¿cómo tenés- se entiende tenés entonces una que la carta, gente... son Perdón, otros. claro, no, pero ¿cómo se entiende el voto? Porque el voto en la última elección, aún legislativa, terminan ganando. ¿Cómo se entiende? Pero el voto en la última elección tiene que ver con el mal gobierno que hizo Alberto Fernández. A ver, muchachos, la falta de ¿vos oposición. crees que la mayoría de la gente Sí. votó por Milei? La mayoría de la gente no votó por Milei. Hay un sector sí que lo votó Es un porque voto ideológicamente castigo. coincide con él. Pero hay un sector muy grande que votó podrido de todo lo que representa Alberto Fernández, un sector del peronismo, que hoy en día mucha de esa gente sí, están en la marcha con nosotros. Por ejemplo, en el ferrocarril muchos compañeros votaron a Milei. Sí. Y el otro día cuando fuimos a la marcha, esos compañeros estaban con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que evidentemente mucha gente votó buscando El un voto cambio, anti-K. pero no era este cambio el que querían. El voto anti-K fue. Está bien, pero Pollo, si vos me decís que votaste para sacar, o sea, un clavo con otro Claro, clavo, no va. pero si 2 años después refrendás ese voto dándole la paliza que le dio el oficialismo a la oposición, digo, algo no me cierra. Mira, yo también, Sí. si me permitís, Dale, dale. la realidad es que también hay una porción de la sociedad que está podrida de las internas. Que el internismo no le va más, que siente que la interna no le garpa, no le resuelve los problemas cotidianos de todos los días. Y la realidad es que la oposición está más preocupada por pelearse entre ellas que por construir una alternativa diferente a este gobierno. Eso es una realidad también. Entonces, Hay hechos que son así, como vos decís, y nosotros estamos en un cruce de caminos, es un proceso abierto. Yo lo único que espero es lo siguiente. No puede ser que los trabajadores en este país que no fuimos, porque todos te dicen, no, acá participaron de una fiesta. Yo no tuve ninguna fiesta, no participé en ninguna fiesta, ni ninguno de mis compañeros estuvieron en ninguna fiesta. Nosotros no tenemos por qué pagar las consecuencias de los malos gobiernos que hemos tenido y los pongo a todos para que nadie se sienta agraviado. La verdad es que desde la vuelta de la democracia para acá, lo único que ha crecido en el país son las desigualdades sociales y la corrupción. Es decir, no tenés posibilidad de que el trabajador pueda programar a largo plazo su vida. No tenés posibilidad. Entonces, cuando los trabajadores se quejan todavía, son golpistas. No, déjate joder, viejo, ya estamos cansados de que nos metan la mano en el bolsillo. Mientras que los que nos critican a nosotros y hablan de la casta, todo eso son los que se la llevan en pala, viejo. Porque vos fíjate, yo qué sé, hechos de corrupción que no avanzan, como el tema de
El tema de la deuda externa, por ejemplo, de Macri, que se estaba investigando, donde iban a terminar en gana Macri y Caputo por los 50.000 millones de dólares que entraron al país y que no se sabe dónde estaban. Cuando se empezó a discutir y se empezaban a ver dónde había ido esa plata, ¿qué hace el Estado? Se retira como querellante en el juicio y le permite que ese juicio quede impune. Es decir, toda la impunidad para los poderosos y para los trabajadores, palo como vemos en la plaza, como vemos cada vez que nos movilizamos, con la infiltración de la policía. Con la infiltración de la policía, porque lo que pasó la semana pasada